buenas tardes, amigos, bienvenidos a 360 grados, hoy es lunes, inicio de semana, es además 27 de abril y por tanto es el cumpleaños del compañero, amigo y hermano don Freddy Sandoval, a quien además de dar la buenas tardes de costumbre, lo felicitamos de cumpleaños por enésima vez hoy ya. Sí, y la recibo, la felicitación. Es inicio de una semana aniversario, como usted es un señor que viene de años se acostumbra a celebrar semana aniversario porque comienza con fiesta, dominó, trago y acaba en hora santa. A cada jornada un día. Un día. Pero muchas felicidades, Freddy, que Dios le dé mucha vida, salud. Sí, y mucha lucidez para que sigamos todo este tiempo aquí compartiendo. Sí, agradecerle a la gente que me ha llamado, me ha puesto mensajitos para felicitarme, agradecido de todo y me siento bendecido por Dios. Bueno, porque al que Dios le da larga vida, así es una bendición. Y la suya ha sido larga y rendida además. El único, bueno, el otro que hay que felicitar hoy, además de usted, es a Luis Abinader. Sí, a Luis Abinader lo llamé hoy, pero sabía que era imposible. Sí, ya Luis se pone caro. Pero le he dejado mensajitos de felicitaciones en su correo, en su Twitter y a través de Jorgito, su asistente de prensa. Qué bien. Sí, bien. Porque Luis hizo el trabajo, se ganó su nominación presidencial por el PRM y tiene buena buena dirección, es un partido joven. Luis también es un político joven, de idea muy clara, con una orientación por la economía y la política, que puede jugar un papel importante en este proceso electoral con miras a las elecciones del próximo año 2016. Pienso que ya seleccionado candidato de su partido, él tendrá que serenarse un poco, comenzar a hacer el trabajo de oposición que no se ha estado haciendo en el país, y eso le va a dar fortaleza a su candidatura. Él es un hombre que tiene buenos planteamientos. Yo espero que Dios los ilumine para que siga desarrollando sus ideas y fortaleciendo su imagen. Bueno, así es. Comienza con muy buen pie Luis Abinader, candidato del PRM, primero porque contra muchos pronósticos, y me incluyo, la convención del PRM pasó ayer sin mayores contratiempos. Hubo problemas de organización, hubo problemas de logística, pero eso se sabía cuando estamos hablando de una convención que el jueves, que Luis Abinader estuvo con nosotros en hoy mismo, él no sabía dónde iba a votar. Bueno, estamos hablando de un proceso que estaba realmente atrasado. Sí. Y por eso hubo dificultades en la logística, en la información, en la presencia de la gente en los centros de votación. Aún así, se estima que habrían votado en esta convención entre 150 y 200.000 personas, que si bien es poco para el tamaño del padrón que habían armado, yo pienso que al PRM, como a todos los partidos del sistema, sobre todo los grandes, le podemos aplicar el mismo rasero, por cuanto los padrones de todos los partidos están inflados. Y el PRM demostró que desde el principio creció inflado, y más un padrón que se hizo tan a la carrera, tan rápido. Entonces, lo importante aquí, yo creo que más que la proporción con relación al padrón, es la cantidad de gente que fue a votar con un partido de apenas 9 meses de creado. Estamos hablando de una participación importante. Además de eso, tiene otro componente que favorece mucho a Abinader, y es que hoy, en la mañana, el principal contendor interno de su candidatura, el expresidente Hipólito Mejía, fue a visitar sus oficinas, reconoció su triunfo y se inscribió como soldado de su partido y dijo de la democracia. Son hechos poco habituales en nuestro país. Los candidatos nuestros nunca pierden, siempre le roban las elecciones, y yo creo que en este caso los PRMistas salvaron una situación interna que pudo haber decretado su muerte prematura, porque si este partido se hubiese hubiese traído hacia ellos los mismos problemas que históricamente han caracterizado el PRD, que es un desprendimiento, tal vez el desprendimiento más importante
en cuanto a volumen Sí. de la historia del PRD, de las decenas que ha tenido. Si hubiesen llevado esas malas prácticas, probablemente ese partido hubiera sido neonato, hubiese muerto ayer mismo, comenzado un proceso de desahucio. Sin embargo, no fue el caso. Hubo muchos problemas, como citaba al principio, propios de la rapidez con que se montó este evento, y habían elementos de sobra para que el expresidente Mejía hiciese un lío ayer u hoy, que hubiese impugnado toda la convención con solo 4, 5, 20, 30 gente que no hubiesen votado en los centros era suficiente, para no decir que hubo que suspender la votación en el exterior porque no hubo forma de montarla. Entonces hubo más elementos que el caray para que Hipólito Mejía hiciera un lío y sin embargo consciente de que ese lío hubiese producido una estocada probablemente mortal a su partido. Creo que Hipólito actuó con una madurez, con una sensatez y con un sentido de responsabilidad que históricamente no le han caracterizado, no solamente a él, a la mayoría del liderazgo político dominicano, pero de forma particular a él. Hipólito no ha sido un líder responsable hasta este momento, en la mayoría de sus actuaciones. Sin embargo, hoy creo que ha cerrado su carrera política desde el punto de vista electoral. Pienso que Hipólito ya, después de esta derrota muy abultada en contra de un candidato nuevo, creo que Hipólito ya deberá necesariamente, hasta por el calendario, cesar en su eterna aspiración de primero llegar y ahora volver a la presidencia de la República. Creo que cierra su paso electoral por la política, aunque sea en el aspecto meramente electoral, lo cierra. No lo ponga en mayúscula, porque usted sabe que aquí nosotros estamos acostumbrados a ver los políticos que no permite que se les jubile ni ellos. No, y aquí no hay cadáveres políticos, aquí no existe, pero creo que hay un proceso dialéctico que se está dando y yo creo que Hipólito en la situación lo jubila. Hipólito es un político de otros tiempos, y estos son unos tiempos diferentes, pero decía, mi perspectiva, ¿verdad? Yo creo que ya desde ayer Hipólito Mejía quedó jubilado, es lo que pienso, y queda jubilado en un, digamos que con un doble sabor, un dulce amargo. Sí. El amargo de una derrota aplastante, que se la buscó por necio, porque Hipólito no tenía que buscar nada en ese proceso. Y siempre usted sabe que yo lo he dicho, Hipólito debió mantenerse como el orientador y el guía de ese proceso que desde el principio estaba decantado para Luis Abinader. El hecho de que Abinader ganara le da oxígeno a la oposición. Están contentos hoy la oposición, está vigorosa hoy la oposición. Si el resultado hubiera sido al revés ayer y el victorioso Hipólito, hubiese pesadumbre en la oposición. Sí, señor. Entonces yo creo que es una muestra de que Hipólito no debió participar y se ganó su buena pela que le dieron ayer. Sin embargo, al mismo tiempo tiene el sabor dulce que creo se retira con grandeza. Sí, sí. Con grandeza de espíritu, con grandeza de demócrata. Esa foto que usted ve ahí en pantalla. Aceptó su derrota. Y eso no es propio de los políticos dominicanos. Esa foto es de hoy. Eso fue ahorita en la oficina de Luis Abinader. Ahí está Luis, Hipólito, Luis junto a su esposa, su hija, Hipólito junto a su hijo Felipe, que le acompañó. Felipe y Luis fueron compañeros de curso en el Colegio Loyola de muchachos. Sí. Luis iba a la casa de Hipólito a jugar con un palito y con Lodo Iñeca, con Felipe. Son una relación y Luis le tiene mucho respeto a Hipólito, una vieja amistad familiar. Fue el jefe de campaña de Hipólito, César Cedeño. O sea, Hipólito fue con su escuadrón fundamental a ponerse al servicio de Luis Abinader, y ahora toca a Luis actuar con grandeza y con inteligencia. Yo no esperaba esa foto hoy, porque Hipólito, de esos políticos tradicionales que se quedan rumiando la derrota, y lo hizo cuando perdió del actual presidente Danilo Medina, nunca le reconoció el triunfo. Esta es la hora. Nunca se lo reconoció, y entonces a Luis Hipólito siempre lo ha visto como un muchacho, como usted acaba de narrar,
que Luis fue compañero de sus hijos de escuela, estudiaban, jugaban juntos. Bueno, pues Hipólito siempre vio a Luis y no lo escondía como un muchacho. Ese muchacho, o sea, no le dio la dimensión de un adversario político. Entonces pienso, o sea, pensé como él pensó antes. Digo, este se va a quedar en la casa y no va a ir a felicitarlo, pero ha demostrado que es un político que ha ido madurando con el tiempo y que se ha convertido en un verdadero demócrata, porque eso que hizo hoy, ese abrazo que le está dando a Luis, es de un verdadero demócrata, que acepta la decisión de la mayoría que participó en esa jornada convencional. Ahora, la oposición se fortalece. ¿Y contra quién se fortalece? Bueno, contra el partido que está en el poder y que va a tratar de mantenerse en el poder. El Partido Revolucionario Dominicano, con Miguel Vargas Maldonado a la cabeza, observa un deterioro que ha sido progresivo hacia abajo, marca muy bajo en las encuestas. El propio Miguel tiene un modo de trabajo interesante, pero muy individualizado. Y el hecho de que haya disciplinado lo que queda del PRD también lo hace ver más pequeño, porque el PRD grande es el PRD de la algarabía, de los líos, de las multitudes. Sin embargo, Miguel lo tiene entre el puño ahí, y eso lo hace ver más pequeño. De todas maneras, reiteramos nuestras felicitaciones a Luis Rodolfo Abinader Corona y esperamos que él sepa manejarse con lo que le ha autorizado su partido a representarlo, sepa ganar adeptos y sepa seguir creciendo. Él tiene muchas cosas a su favor. Hay un segmento de la población que está cansado del PLD. Hay un grupo de pequeños partidos que están luchando por hacer una alianza, para hacer un frente opositor que pueda competir con posibilidades de éxito frente al PLD. Y Luis está en esa coyuntura, en ese momento. Ojalá que él pueda aprovechar eso, crecer y tener un buen desempeño electoral. Pero yo creo que mucho depende el éxito de Luis, de lo que pasa en el PLD, y en el PLD mucho depende lo que pase de la actuación de sus dos principales líderes. Yo creo que lo que pasó ayer, lo que ha pasado hoy en el PRM debe ser un mensaje. Hay varios mensajes para el PLD, para la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Para el conjunto de la sociedad, pero de forma particular para los PLDistas. Uno, los estilos políticos vencen. Así como el estilo político de Hipólito venció, e independientemente de que yo piense que ya su espacio electoral concluyó, igualmente coincido con lo que Freddy señalaba en el sentido de que aquí no se puede enterrar. Aquí no hay cadáveres políticos en la República Dominicana, por lo tanto pudieran darse coyunturas que le permitan a él ser una opción electoral nuevamente, pero hay una realidad. Su discurso, su estilo no está para este momento del país, para este momento preciso, no está para eso. En el PLD pasa lo mismo. Este no es el momento de Leonel Fernández, no es un momento, puede ser que tenga otro más hacia adelante, pero este no es el momento. Y así como decía de Hipólito, que no buscaba nada neciando en el medio, digo exactamente lo mismo de Leonel Fernández. No busca nada neciando en el medio y entorpeciendo un proceso que debería ser fluido hacia encontrar una solución al PLD con o sin reelección. En segundo lugar, debe haber en ese sentido desprendimiento en el PLD. Ese mismo desprendimiento, esa misma actuación de Hipólito de hoy, que a pesar de que pudo armar un lío, prefirió no hacerlo. La misma actitud debe tener la gente de Leonel y particularmente Leonel Fernández. Él puede hacer un lío y complicarlo todo, pero se va a fuñir él también. Ahí se queda, el proceso se lo lleva. Se lo lleva. Aunque lo fuña todo en el camino. Lo que no pudo hacer Hipólito pudo haber entrado con una granada fragmentaria y explotarlo todo hoy en la mañana. Anoche mismo tal vez. Pero fue Maduro.
Pienso que Leonel lo puede hacer también. Leonel puede poner una bomba atómica al PLD ahora en la mañana. Sin embargo, apuesto a que su madurez se muestre. Hasta ahora ha sido, digamos, prudente. Hasta ahora ha sido prudente, medianamente prudente. Pienso que tiene que dar el paso hacia la madurez y entender que este proceso le está pasando por encima. Y en tercer lugar, algo que lo observaba Abinader, que debe aplicarlo en el futuro y que yo pienso que también le sirve para el PLD y en el caso particular para Danilo. Grandeza en la victoria. Sí. Abrir los espacios de la negociación. No entender que usted puede aplastar al otro. Hacen falta todos para ganar. Uno que no esté montado en el tren va a hacer falta mañana o pudiera hacer falta mañana. Entonces todos esos son elementos que pienso que se están dando en la fuerza, digamos, con mayor proyección de la oposición, que deberían copiarse como ejemplos en el PLD. ¿Por qué? Porque ese resultado de ayer del PRM necesariamente condiciona lo que vayan a hacer los PLDistas. Luis Abinader, si bien es un candidato nuevo, no tiene dinero, el partido es chiquitico, sí. Y así ese partido recibe al año como 8 millones de pesos de la Junta, y Luis no va a poner su dinero. Los empresarios están cada día más tacaños, y más si es contra el gobierno, sí. Es difícil. Entonces son muchas cosas que van a limitar la capacidad de dinero de Luis, lo cual son hándicaps. Yo creo que él la tiene difícil, pero ahora bien, su presencia en la boleta es la base fundamental de articular un frente interesante. Sí, un frente opositor, sí. Un frente interesante, que nadie sabe qué puede pasar aquí. Entonces los PLDistas, por lo menos, al ver este ejemplo, deberían comenzar a pensar cómo van a actuar, porque si no se lo lleva también a todo el proceso. Entonces es un proceso interesante. Yo me alegré muchísimo de que Luis ganara ayer. Yo creo que eso, además de que le da a la política dominicana una connotación de frescura, de renovación, sí, ya está bueno, de los mismos ancianos que están fungiendo en el medio hace muchísimos años. Hace falta gente joven. Luis es un hombre de 47 años. Óigame, Luis es más viejo que la edad que tenía Obama cuando llegó a la presidencia de la República. Sí, señor. Sí, señor. Luis es más viejo que la edad que tienen la mayoría de los presidentes latinoamericanos al momento de llegar, y muchos que se han prolongado. Sí, al momento de llegar. Pero Peña Nieto, Varela en Panamá, Peña Nieto en México, la mayoría de los presidentes. Correa cuando llegó era un muchachón. Muchacho, sí. El mismo Hugo Chávez era jovencísimo cuando llegó. Y Evo. Evo Morales. Evo Morales es un poquito mayor ya, pero bueno, era un hombre joven. Sí, un hombre joven. 40 y largo, tal vez como Luis, así más o menos la edad de Luis. O sea, aquí hace falta el renovar los liderazgos. Yo creo que ese partido ha dado un paso importante. ¿Y tú sabes qué debe darse en este proceso electoral, Oca? Algo que tú decías, Luis procede de una familia que tiene negocio, una fortuna en bienes, pero los políticos regularmente no utilizan su dinero, sus bienes patrimoniales, para financiar campañas. Se puede dar que él utilice las redes como estandarte de campaña, que es un instrumento efectivísimo si se sabe bien utilizar. Yo tengo mis dudas de la efectividad de las redes en este país, en el mundo entero. De hecho, hay muchos estudios que indican que en Estados Unidos, por ejemplo, la proporción o lo que opinan las redes no necesariamente va de la mano con el voto de la gente. Sí. Eso en Estados Unidos con altísimo nivel de conectabilidad. En República Dominicana, donde el acceso al Internet todavía está muy limitado, las redes sociales tienen un altísimo impacto en esa clase media a la que usted y yo pertenecemos. Usted que juega con las redes sociales, yo en eso ni me meto ni llevo vida, porque para mí eso es un oficio de un rollo de holgazanes. Hay dos ejemplos, Oscar, recientes, que es el caso de Podemos en España, que ha utilizado las redes, los medios electrónicos, para impulsar su pensamiento, su accionar político, y lo ha hecho con éxito. Y en Grecia, Cifra también. Bueno, yo respeto su criterio. Creo que los procesos españoles y griegos guardan una estrecha relación con una
desvinculación de la sociedad con la partidocracia tradicional, más que con el uso de las redes sociales por parte de esos grupos políticos. Yo creo que ambos, tanto Podemos como Crispa en Grecia, Sí. Jugaron al populismo, han jugado al populismo, aprovechando un terreno fértil que ha sido provocado por las crisis económicas en ambos países. En el caso griego, una crisis económica que, acompañada de las medidas que la troika europea le ha impuesto, ha empobrecido enormemente ese país. Sí. Bueno, este es el terreno fértil para el populismo más vulgar, que hoy se expresa en una incapacidad de aplicar política para sacar a Grecia de la crisis. Podemos, de hecho, creció enormemente durante un tiempo en cual España estaba en una situación parecida, y hoy que España comienza poco a poco y lentamente a recuperarse, ya en las encuestas no marca igual. Ya su primera experiencia electoral en las autónomas de Sevilla no le fue bien. Ya el 24 de mayo hay regionales en España y las proyecciones son en encuestas que Podemos estará peleando el liderazgo con los otros, con los dos partidos tradicionales que son el PP y el PSOE, pero también con Ciudadanos, otra expresión populista pero ya de derechas. Entonces uno no sabe qué va a pasar ahí. Hay que ver primero la experiencia electoral regional y habrá que ver lo que pasa en septiembre, que yo creo que Iglesias no va para ningún sitio de que sea jefe de gobierno. Yo no veo esa posibilidad. Él ha avanzado, pero no para llegar a la cima. Y eso, le repito, para mí no son por redes sociales. Sin embargo, la experiencia en República Dominicana es que toda esa convocatoria a marcha y a cosas que hacen por las redes sociales van los mismos 7 gatos. No va más de ahí. Pero es un mecanismo interesante para llegar a un segmento muy particular que genera mucha opinión pública en algún espacio, pero aquí todavía en República Dominicana las elecciones se ganan con los hediondos de abajo. Con los que esos mismos que juegan en redes sociales no van. No. Porque usted no lo ve con esa gente a coger grajos con la gente del pueblo, que hay que andar con los bolsillos con 2 o 3 billetes. Es así todavía, sí. Es así. Cargar carajito mocoso, abrazar a tu vieja, tomar café donde te lo brinden. Sí. Eso todavía hay que hacerlo en República. Y caravanear. Caravanear. Y sobre todo, yo creo que también hay un modelo distinto que se ha ido implementando y tiene mucho que ver con propuestas muy focalizadas a la solución de las comunidades. No el discurso de la lucha contra la delincuencia, la lucha contra el crimen, el alto costo de la vida, salud, educación y todas esas cosas, que es el discurso que dicen todos los políticos. Los políticos tienen que aprender ahora, y Danilo le funcionó muy bien en el 12, ir a las comunidades y darle respuesta a las comunidades de los problemas que tienen esas comunidades y comprometerse con ellos. Si cuando llegue cumple, entonces te va a ir bien en la percepción social. Y eso le pasa a Danilo. Danilo le pasó 2 años, 3 años viajando el país entero, escuchando a la gente, tomando nota, diseñando una estrategia de gobierno para darle esa solución a los problemas que esa gente le decía a él que tenían. Y cuando llegó al gobierno ha tratado de implementarlo lo más posible. Y por eso tiene esa alta valoración. Sí. Mire, ya que nos tocamos tangencialmente el tema internacional, y antes de que usted se nos vaya, porque sé que usted me dijo que tiene unos compromisos y no va a estar en el próximo segmento, ¿qué ha estado pasando en Nepal con este terremoto tan devastador? Ha habido mucha solidaridad de la comunidad internacional vía Naciones Unidas. Se ha convocado a un programa de ayuda en medicina, alimentos y equipo para la búsqueda y rescate de personas que eventualmente pudieran estar en la parte donde se ha derrumbado. Ocurrió ese terremoto grande y ha tenido muchísimas réplicas y ha habido una cantidad de muertos que se aproximan a los 3.000 y los heridos son también miles, mucha gente desaparecida, pero tanto la Unión Europea como los países fuertes de todo Occidente han respondido con mucha diligencia enviando ayuda y cooperación. Nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina, también ha hecho una comunicación de solidaridad con el pueblo de Nepal, que hoy está entristecido llorando su muerto y asistiendo a los heridos. Mira, y de forma muy rápida ahí, el director nos colocó unas imágenes de esto que está pasando en Baltimore. Ha habido una violencia racial
hubo un incidente donde otro policía mató a un negro desarmado y desde el domingo, sábado, domingo, la gente está en la calle, en unos sectores de Baltimore protestando, estado de Maryland, y ya se están reportando en el transcurso del día de hoy 7 oficiales heridos de gravedad. Ya ha habido incluso disparos, enfrentamientos en varios barrios de mayoría negra en la ciudad de Baltimore, y la situación es de mucha inestabilidad en este momento. Hay que recordar que ya los sucesos de Ferguson se produjeron hace unos meses, luego vino una situación en Nueva York también. Ha habido varios casos en los últimos meses y la comunidad afroamericana ha estado indignándose cada vez más con las policías de sus comunidades de mayorías negras, con policías de mayoría blanca, que muchas veces abusan de la fuerza contra estos ciudadanos negros. Hay un prejuicio y esto entonces ha motivado, genera un excesivo uso de la fuerza, produce muertes o violencia, y esto está provocando entonces las protestas que, como ustedes ven, han estado afectando a esta ciudad muy cercana a la capital de los Estados Unidos, la ciudad de Baltimore. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, continuamos con otras interesantes informaciones y noticias del día de hoy. Miren, el periódico de la tarde trae en su portada una información que llama la atención. Dice que los Estados Unidos se muestran opuestos a cambios constitucionales en América Latina. Ustedes saben que de la pasada semana ha surgido una versión que da cuenta de que el embajador, activísimo embajador norteamericano en la República Dominicana, James Wally Brewster, habría manifestado en algunos círculos su oposición a la intención, o la oposición de su gobierno, a la intención que se ha mostrado desde la presidencia de la República y desde el PLD de forma particular, de modificar la Constitución para habilitar al expresidente Danilo Medina hacia un nuevo periodo, más bien hacia una posible repostulación. Dicen que el embajador Brewster habría hecho una reunión en su casa, y esta es la historia que trae el Nacional, la firma el amigo Alberto Caminero, de que Brewster habría convocado un encuentro en su casa donde habría varias personalidades, entre ellas el procurador Francisco Domínguez Brito, citado expresamente en esta nota que firma Caminero y que trae el periódico de la tarde, y que allí el embajador habría planteado que su país se contrario a una reforma constitucional con el propósito de permitir que el presidente de turno pueda buscar una reelección, coincidiendo con planteamientos en esa línea que hiciera el año pasado el secretario de Estado John Kerry. Dice que el Nacional tuvo acceso al planteamiento hecho por el embajador Brewster a una docena de personalidades con quienes se reunió en su residencia, entre las que estaba presente el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Dice la persona que le da esta versión a Caminero, y Caminero la cita sus palabras, sin citar su nombre, sino como una fuente confiable. Dice: no es que se opone a que el presidente Danilo Medina se reelija, sino que hay una política estadounidense de oponerse a que se cambie la Constitución en provecho del mandatario de turno. Habrían sido las palabras de la fuente que obtiene Caminero y que dice que es confiable. Yo digo, si el gobierno de Estados Unidos tiene esa posición, está en su absoluto derecho, como estamos los dominicanos en el absoluto derecho de tener otra. Yo creo que el país, la sociedad dominicana en enorme mayoría, favorece un modelo como el que los norteamericanos se han dado, que pienso que es un modelo bueno. Si un presidente es bueno, tiene la opción de durar 4 años más. Si es malo, también la tiene. Aquí tuvimos la posibilidad de que Hipólito se reeligiera de nuevo
y nos negamos a que se reeligiera. Fuimos muchísimo más inteligentes que los americanos, que pudieron salir de Bush, hijo, en el primer periodo y le dieron 4 más de estúpido. Le dieron 8, un presidente tan malo como Bush. Pero es su derecho de ellos, de los americanos, porque así lo votaron ellos y quisieron votar a su estúpido. Ahí tiene su estúpido 8 años. Entonces, eso es un modelo bueno, porque luego que usted sale del presidente, ya sea bueno o malo o pésimo, ese tipo no vuelve jamás a ocupar la presidencia de la República. Es un modelo que a nosotros nos ha gustado, incluso cuando se hicieron las consultas populares de la reforma constitucional promovida por el presidente Fernández, la mayoría, cerca de un 50% de la población, favorecía ese modelo sobre otros que se presentaron. Sin embargo, el entonces presidente hábilmente, sabiéndose que ya quedaba a meses de una jubilación temprana, o maniobró y obró para que el constituyente, el asambleísta, modificara la constitución al actual modelo que permite una reelección con un periodo de por medio. Está prohibida la consecutiva, pero le permite volver luego de haber salido por un periodo de la presidencia. El presidente Fernández quería eso para poder volver y por eso maniobró y manipuló para que la constitución se acomodara a lo que en ese momento eran sus intereses. Pero la verdad es que el modelo que el consultado por la comisión que formó el presidente Fernández para discutir la reforma constitucional que aprobó fue el modelo norteamericano, que no es el norteamericano específicamente, pero digamos el de 8 años y nunca más. Las encuestas que se han hecho desde entonces hasta la fecha, todas han establecido que una mayoría de la población quiere ese modelo. Ahora bien, yo creo que esta posición de Brewster, que es la posición de su gobierno, como las oposiciones que van a surgir internamente y que ya han surgido, como la expresada por la Iglesia Católica en voz del cardenal, como la expresada por Ángel y otros grupos de presión que se han ido manifestando en contra de una reforma constitucional para beneficio del presidente, porque es odioso, la verdad es odioso que un presidente llegue al poder y desde el poder obre en su propio beneficio. Lo han hecho la mayoría, para no decir todos, y en el caso de Danilo parece que va proyectándose a transitar ese camino. Yo creo que todas esas opiniones se quedarían salvadas, o más bien habría un argumento contra esas opiniones, si en el Palacio escucharan las voces que le han pedido que haga el referéndum. Yo creo que hay una tosudez innecesaria en Palacio Nacional y en algún segmento del comité político del PLD de negarse a propiciar un referéndum. Yo no estoy en el grupo que cree que el referéndum es un mandato constitucional. De hecho, creo que para considerarlo un mandato constitucional habría que verlo con una lupa y posiblemente hasta con un poco de estrabismo. Yo creo que más que por un mandato constitucional o por un requerimiento legal, es un asunto de legitimación política de un proceso. Y vamos a estar claros, una legitimación que ayuda al presidente, no solamente porque le otorga a él y a quienes le apoyan en una reelección una legitimidad y un arma contra todas estas voces que han surgido y que surgirán y que necesariamente debilitarán su imagen en este proceso reeleccionista, sino porque además validaría enormemente a Danilo. Yo he dicho antes y lo voy a repetir, si el presidente Medina, o no el presidente, si la reforma constitucional se somete a un referéndum y una pregunta sencilla, ¿quiere usted que se reforme la Constitución para permitir la reelección consecutiva durante un periodo y nunca más? ¿Sí o no? Yo le aseguro que el sí no saca menos de 3/4 partes de los votos.
75-80%, no menos de ahí. Lo que convertiría, digamos, un referéndum que se monte para dentro de 2, 3, 4 meses. Eso convertiría las elecciones del 16 en un trámite para validar a Danilo como candidato. Y permitiría que hagan lo consultivo, como he dicho. Eso te permitiría que los congresistas se vieran obligados a votar, y el que vaya a dar el brinco, ya sea por una ayuda, por un soborno, por lo que usted quiera creer, se justificaría en que hay un pueblo que ha votado, y la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo está por encima de todo el mundo, de cardenal, de embajador, de cualquiera. Y si la población dice, no con encuesta, con voto, que quiere Danilo 4 años más, nadie puede ilegitimar ese proceso. Ojalá haya sensatez en la gente de Palacio, en el presidente, y la hoja de ruta hacia la reelección pase por un referéndum. Llegamos hasta aquí, señores, nos vemos mañana para el resto de la tarde.